Buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy vamos a detenernos en un corto versículo, pero créeme que es escalofriante. Es muy triste lo que aquí vamos a leer. Me refiero al versículo 16 del Evangelio de Mateo, capítulo 26, que así nos dice la palabra del Señor. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ayer jueves veíamos cómo Judas se acercó a los principales sacerdotes para preguntarles qué estaban dispuestos a darle a cambio de entregar al Señor. Y el precio establecido fueron 30 piezas de plata. Y una vez Judas cerró el trato con ellos y ya tuvo en su poder, en su bolsillo, estas 30 monedas de plata, dice el texto que comenzó a buscar la oportunidad para entregar a Jesús. Estas palabras que estamos leyendo en esta mañana, a mí de verdad que me estremecen en gran manera. ¿Y sabes por qué? No solamente porque aquí de lo que se está hablando, lo que se está gestando es la traición a mi Señor, porque bueno, al final tenemos que entender que era algo que sí o sí iba a suceder, porque ya estaba profetizado. Textos como por ejemplo los que podemos leer en Zacarías capítulo 11 del versículo 11 al 13, que hablan precisamente de esas 30 monedas de plata, o Salmos capítulo 41 versículo 9, que habla de que una persona muy cercana le iba a traicionar. Así que bueno, la traición iba a suceder sí o sí. Pero estas palabras me estremecen en gran manera, porque estoy viendo a un hombre que ha caminado al lado de Jesús y ha dejado de luchar contra el pecado. Entendamos que una cosa es ser tentado y otra cosa es buscar la oportunidad para pecar. La tentación no es pecado. Bueno, de hecho, la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y en el versículo 15 se nos dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si la tentación fuera pecado en sí misma, entonces Jesús habría pecado. Pero la Biblia afirma rotundamente, categóricamente, que Jesús nunca pecó. La tentación es la propuesta, es el estímulo para cometer algo que es contrario a la perfecta voluntad de Dios. Ese estímulo, ¿de dónde viene? Bueno, pues viene de nuestra carnalidad, de nuestra concupiscencia, de ese deseo carnal. Por eso Santiago dice en su carta en el capítulo 1 y en el versículo 14 que cada persona es tentada cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Satanás usa tu debilidad para atraerte y seducirte. Pero una cosa es tener una debilidad, que vuelvo y repito, no es pecado, y otra muy diferente es alimentar esa debilidad. Una cosa es caer en pecado, en un momento dado de descuido, y otra cosa muy, pero que muy diferente es planificar esa caída en pecado, que es lo que aquí Judas está haciendo. Judas está organizando el pecado. Estaba buscando la oportunidad para entregar al Señor. En ningún momento lo vamos a encontrar a Judas luchando para no hacerlo, sino que por desgracia, él ya había propuesto en su corazón traicionar al Señor. Y me llama mucho la atención que Mateo comienza este versículo diciendo, desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Porque ¿sabes qué? Esas palabras desde entonces nos están indicando un antes y un después. Es como que Judas en ese momento cruzó una línea que ya no tenía retorno. Desde ese mismo momento, tanto en la mente de Judas como en la voluntad de él, quedaron enfocados al pecado de entregar a Jesús. Eso es exactamente lo que la Biblia denomina como una transgresión. El pecado y la transgresión están ciertamente relacionados, pero no son exactamente lo mismo. El significado de la palabra pecado es errar al blanco. El pecado es cualquier pensamiento, acción, actitud que no se ajusta a la voluntad de Dios. A veces uno puede pecar inconscientemente. Ahora, eso no significa ni muchísimo menos que el pecado esté justificado. No. Pero es cierto que se puede pecar por ignorancia. El propio David oró en el Salmo 19, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, dice David, de los que son ocultos.
David sabía que había pecados que ni siquiera él mismo percibía. En el libro de Levítico, en el capítulo 4 y en el versículo 2, habla de pecados por yerro, por equivocación. Por ejemplo, no sé, un pecado por equivocación es dañar a alguien al hablar y pensar que, bueno, simplemente yo estoy diciendo la verdad, estoy siendo sincero. ¡Wow! Un pecado por ignorancia es tener orgullo y no darte cuenta. Pero la transgresión no. La transgresión es cruzar una línea, violar un límite conocido, quebrantar una ley de Dios de manera totalmente consciente. Transgredir es cometer un pecado sabiendo a la perfección que eso es pecado. La palabra que usa la Biblia muchas veces cuando se refiere a transgresión nos habla de rebelión contra la autoridad. Por lo tanto, podríamos decir que todo acto de transgresión es pecado, pero no todo pecado necesariamente es un acto de transgresión. Y lo que aquí estaba haciendo Judas, ¿qué es? Bueno, Judas no solamente estaba cometiendo un pecado, sino que estaba cometiendo una transgresión. Judas cruzó una línea siendo consciente de lo que él estaba haciendo. Él sabía, él estaba buscando la oportunidad para entregar a Jesús. Mira, los creyentes podemos tropezar, podemos caer, podemos equivocarnos, pero siempre tenemos que levantarnos de ese error. Pero lo que no podemos hacer los creyentes es entregarnos deliberadamente al pecado. La Biblia dice en la carta a los Hebreos, presta mucha atención, en el capítulo 10 y en el versículo 26, que si nosotros pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí se habla de que si después de conocer a Jesús y la verdad del Evangelio, de una manera deliberada, de una manera voluntaria, rechazas a Jesús y rechazas su sacrificio, ya no hay nada más que hacer. Todos aquellos que pecamos, qué bueno que todavía seguimos teniendo la gran oportunidad de ser perdonados. Juan dice en la primera carta que escribe, en el capítulo 1 y en el versículo 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y justo después, en el capítulo 2, en el primer versículo, dice que todo lo que Juan escribe, ¿sabes para qué es? Para que no pequemos. Pero él dice, tranquilo, que si alguno hemos pecado, tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Si tú has pecado y te arrepientes, todavía tienes la gracia, la dicha de ser perdonado. Pero si voluntariamente pecas, si voluntariamente persistes en ese pecado rechazando a Jesús y su misericordia, como dice la carta a los Hebreos, ya no hay nada más que hacer, es que ahí no queda más sacrificio por tus pecados. Pero ¿sabes lo más bonito de toda esta historia? Que mientras Judas estaba buscando la oportunidad para traicionar a Jesús, lo único que seguía haciendo Jesús era seguir amando a Judas. Mientras Judas organizaba su pecado, Jesús seguía organizando su camino rumbo hacia la cruz. Y yo solo encuentro una palabra para esto y es la palabra gracia. Oye, qué inmensa tristeza saber que Judas al final fue vencido por el pecado. Pero gloria a Dios que Cristo venció al pecado. Por eso, si tú estás luchando, si tú estás batallando contra alguna debilidad, acércate a Jesús más que nunca. Porque todavía tienes esperanza, todavía Dios te sigue amando, todavía Dios sigue permaneciendo fiel y justo a tu lado, deseándote perdonar. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios, a ese Dios que está deseoso de perdonarnos. Escuché una frase hace mucho tiempo que decía, Dios está más deseoso de perdonarte que tú de pecar. Y es así. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos las gracias por tu palabra, gracias porque ella nos anima, ella nos alienta, ella nos llena de vida en el interior. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor. No hay justificación alguna para lo que hacemos que está mal. Por eso venimos delante de ti, nos humillamos delante de ti, reconociendo nuestra condición de pecadores y pidiéndote perdón. Pidiéndote que tú puedas perdonarnos y limpiarnos de tanta maldad que hay en nuestro interior.
Gracias, mi buen Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda que tienes una oportunidad de oro este fin de semana de volverte a congregar. Siempre lo digo, parece que cuanto más se diga, menos caso se hace, pero no sabemos cuánto tiempo más de libertad vamos a tener para poder congregarnos. Pero hasta que ese momento donde ya no lo podamos hacer más llegue, congrégate, aprovecha cada oportunidad. Sé que hay muchas cosas, muchos planes, muchas otras actividades, pero congrégate. Eso tiene que ser lo primordial en tu vida. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú andas buscando, desesperado y afanado, eso te va a venir a tu vida por añadidura. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.